Hola chicos, ¿cómo les va? En este video vamos a aprender acerca de los logaritmos y sus propiedades. Recordemos la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si a elevado a la c es igual a b. Recordemos que a se la denomina base y a b se lo denomina el argumento. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el logaritmo en base 2 de 8, ¿a cuánto sería igual? Fíjense en que a sería 2, b sería 8. Si yo sigo la definición, me quedaría si, solo si, 2 elevado a algo que me dé igual a 8, porque b es el argumento. Entonces, acá la única posibilidad es de que c tenga el valor 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces, quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Por ejemplo, si tuviera el logaritmo decimal de 100, acuérdense en que un logaritmo que no tiene base se llama logaritmo decimal y su base es 10. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo aplico la definición, me quedaría acá la base 10 elevado a algo que me dé 100. Y aquí no hay otra posibilidad de que sea el valor 2, porque 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, el logaritmo decimal de 100 sería igual a 2. Algunas consideraciones importantes. La base tiene que ser un número positivo, no puede ser negativo. Y la base no puede ser igual a 1, tiene que ser un número positivo distinto de 1. Puede ser 2, 3, 4, un medio, un cuarto, también pueden ser números decimales, pero siempre mayores que 0, ni siquiera 0. Y el argumento, siempre la condición en el logaritmo es que debe ser un número positivo, es decir, mayor que 0. El argumento puede ser cualquier valor, un medio, un cuarto, 1, 2, 3, 5, etc. Vamos con las propiedades. Primera propiedad, el logaritmo en base a de a es igual a 1. Fíjense, si la base y el argumento son iguales, el resultado del logaritmo es igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 5 de 5, es decir, el argumento y la base coinciden, el resultado me va a dar igual a 1. Si yo aplico la definición, lo que decíamos hace rato, a, que es 5, elevado a algo que me dé igual a 5, la única chance de que el resultado me quede igual a la base es que el exponente sea un 1. Segunda propiedad, si tenemos el logaritmo en base a de 1, es decir, el logaritmo de 1 no importando la base, el resultado de este logaritmo va a ser 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 1 es 0. ¿Por qué? Si aplicamos la definición, decimos que a 4 elevado a algún valor que me dé 1, sí o sí el resultado debería ser 0, porque todo número elevado a la 0, por definición, es igual a 1. Siguiente propiedad. ¿Qué pasa si tenemos el logaritmo de un producto adentro del argumento? Ese logaritmo se puede desarmar en dos logaritmos, que es igual al logaritmo en base a de x sumado al logaritmo en base a de y. Supongamos que tuviéramos este logaritmo, esto lo podríamos poner como logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. Bueno, como vimos, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8, y el logaritmo en base 2 de 4 sería 2, porque 2 al cuadrado es 4. Sumamos y ya tenemos el resultado de ese logaritmo. ¿Qué pasa si tenemos el logaritmo de una división? ¿Sí? Que también la podemos escribir de esta manera, de cualquiera de las dos formas. El logaritmo se transforma en la resta. Entonces, el logaritmo en base a de x dividido y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y.
Por ejemplo, si tuviéramos el logaritmo en base 2 de 8 dividido 4, esto se transformaría en el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. Y, al igual que hace rato, este logaritmo vale 3, este logaritmo vale 2, pero ahora tenemos la resta y esto nos da como resultado 1. La última propiedad, logaritmo en base a de x a la n, cuando nosotros tenemos un exponente en el argumento, la propiedad dice que el exponente puede bajar premultiplicando al logaritmo. Entonces me va a quedar de esta manera: n por el logaritmo en base a de x. Veamos un ejemplo. Si tuviésemos el logaritmo en base 2 de 8 al cubo, ¿sí? Podríamos calcular la potencia, pero también lo que podemos hacer es colocar el 3 adelante y esto me quedaría logaritmo en base 2 de 8. Esto es 3 por, y esto sabíamos que era 3, con lo cual el resultado me da 9. Para terminar vamos a resolver este ejercicio que nos puede aparecer, que es aplicar propiedades y calcular, me dice la consigna, y me aparece esto: logaritmo en base a de x al cuadrado por y sobre z. Y me dan estos datos. El logaritmo en base a de x vale 4, el logaritmo en base a de y vale 3, el logaritmo en base a de z es igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer primero es aplicar las propiedades, desarmar este logaritmo. Entonces fíjense en que tenemos al principio, acá hay que hacer al revés como uno resolvería. Uno normalmente ¿qué haría? Calcularía la potencia, luego la multiplicación y luego resolvería la división. En el logaritmo vamos a hacer el camino inverso. Primero vamos a resolver la división pero con propiedades del logaritmo. Entonces habíamos visto que la división se transformaba en una resta. Por lo tanto, esto me va a quedar igual a logaritmo en base a de x al cuadrado por y menos el logaritmo en base a de z. Ahora, lo que continuaría de la división en el camino inverso sería la multiplicación. La multiplicación vimos que es una suma. Entonces esto me quedaría el logaritmo en base a de x al cuadrado más el logaritmo en base a de y menos el logaritmo en base a de z. Ya estamos terminando. Ahora fíjense en que aquí tenemos la potencia y habíamos visto que la potencia baja multiplicando. Entonces esto me va a quedar 2 por el logaritmo en base a de x y el resto todo como está. Finalmente, cuando ya tenemos todo desarrollado, entonces ahora sí vamos a reemplazar y vamos a usar los datos. Entonces el logaritmo en base a de x es 4. Entonces ahora todo este logaritmo lo reemplazamos por 4 más el logaritmo en base a de y es 3, queda por 3. Y finalmente aquí tenemos un 2. Hacemos la cuenta, 4 por 2, 8, más 3, 11, menos 2, 9. Y ahí tenemos el resultado de nuestro logaritmo aplicando las propiedades y calculando.